municipios transparentes. La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Le agradecemos a Carlos Aguirre Arias que nos tome la llamada y que podamos platicar con él sobre lo que viene haciendo Ciudadanos por Municipios Transparentes desde hace años, esta evaluación legislativa tan importante. Y Carlos, bienvenido a La Laguna a través del micrófono de Contextos. Manuel Cerrato y Marcela Paman, y saludamos. Muchas gracias por el espacio y un saludo para todas y todos. Como bien decían, esta es una evaluación importante para entender cómo se comportan los congresos locales, qué tanto nivel de apertura parlamentaria tienen. Y pues en el caso de Coahuila y de Durango, pues presentaron datos relevantes, ¿no? Empezando por el caso de Durango, si me permite. Por favor. Durango tiene ningún bloque de los que presenta calificación reprobatoria, y ningún bloque de los que evaluamos pues fue aprobado, ¿no? O sea, por ejemplo, tiene una calificación de 8.3% sobre 100 en el bloque de gastos, 9.8% sobre 100 en el de documentación legislativa, que es una calificación pues muy mínima y reprobatoria, ¿no? Uh-huh. En cuanto a integración y estructura, tiene 42%, desempeño legislativo 38%, acceso a información pública, que es un espacio básico que todos los congresos ya deberían de tener superado, pues apenas tiene 18%, y vinculación ciudadana 21%, ¿no? Control interno 11.8 sobre 100, que es importante para el control de la corrupción, ¿no? Y en el caso de Coahuila, pues presenta un mejor desempeño que el caso de Durango. Tiene, por ejemplo, un bloque que es el de integración y estructura con 85% sobre 100, pero aún así también tiene bloques muy bajos, como el de control interno con 23 sobre 100, y vinculación ciudadana 43.5%, ¿no? Uh-huh. ¿Algún otro dato que pudiéramos aportar en general? Es que Durango, pues hicimos un cruce de tablas con otros datos interesantes, como la encuesta nacional de percepción de la corrupción. Por ejemplo, en el caso de Durango, tiene una calificación que es una calificación baja de 21.7%, el 27 lugar nacional. Pues en la encuesta de percepción de corrupción, este año es de los estados que disminuyó, o sea, que disminuyó esta percepción de corrupción, pero muy poco, ¿no? 1.6%. Y en particular, en el caso de Coahuila, pues es 13º lugar nacional con 45.4%, pero también presentó una disminución en la encuesta nacional de calidad e impacto gubernamental en percepción de la corrupción. Es decir, estos datos nos hablan de que falta mucho en los congresos locales de Durango y Coahuila para que presenten una verdadera apertura parlamentaria. Les planteamos al final a nivel nacional una agenda por el Parlamento abierto, que incluye, entre otras cosas, mejorar los órganos de control interno, abrir la participación ciudadana, abrir las designaciones públicas, todas las designaciones que hacen los congresos, entre otros aspectos relevantes. Uh-huh. Carlos, hay un rubro que me parece muy importante, sobre todo en tiempos donde el combate a la corrupción es protagonista de la manera de entender el gobierno desde el ámbito federal, que es la calificación con respecto a la encuesta nacional de calidad e impacto gubernamental. Si quisieras desglosarnos un poco esto para que pudiéramos entender, porque finalmente las calificaciones tampoco es que sean muy buenas, que digamos, tanto de Coahuila como de Durango. Sí, de acuerdísimo. Esta encuesta la realiza el INEGI y le pregunta a la ciudadanía sobre la percepción de la corrupción, es decir, le pregunta a la ciudadanía si percibe corrupción en su estado, ¿no? En general en el país es evidente que hay una percepción altísima en todos los estados de que sí existe corrupción, pero hay estados que tuvieron, en comparación con 2017, que es una encuesta bianual de 2017 al 19, pues Coahuila presentó un decremento del 5.9%, es decir, en 2017 el 85% creía que había corrupción, hoy lo hace el 80%. Y esto lo relacionamos con nuestra evaluación de Cintra, pues para entender, a ver,
sí hubo una relación esta disminución del porcentaje de percepción de corrupción con un buen desempeño en los congresos locales, ¿no? Uh-huh. Y en el caso de Durango, ellos disminuyeron apenas 1%, es decir, casi imperceptible. La gente, el 82% de los duranguenses percibe que existe corrupción en Durango. Hace 2 años lo percibía el 83%, o sea, la verdad es que no hubo un cambio radical. Claro. Entonces, esto podemos relacionarlo con nuestra evaluación directamente, por ejemplo, en otro caso, en el estado, de los estados que más bajó esta percepción de corrupción fue Jalisco. Jalisco disminuyó 7 puntos porcentuales esta disminución de corrupción, y Jalisco es el Congreso, según nuestra evaluación, pues más transparente del país, y eso también tiene una relación, ¿no? ¿Hace diferencia el partido en el poder? Pues sí, hay una relación. Nosotros también mapeamos, por ejemplo, por partido en mayoría en los congresos locales, e identificamos que los congresos con menores calificaciones tienen mayoría de Morena. Los congresos con más alta calificación son de origen plural. El primer lugar es Movimiento Ciudadano, después PAN, PRI. Hay un solo congreso de Morena con calificación aprobatoria, y en general pues ese es el mapeo sobre partidos que identificamos, ¿no? Uh-huh. Carlos, buen día. Saludo a Manuel Cerrato. Gusto en hablar contigo. En este ranking, obviamente, que ya nos estás comentando, son varias las vueltas de evaluación que se dan a cada uno de los estados. Entonces, en ese sentido, los congresos pueden ir moviéndose en la tabla, ¿no? Por ejemplo, el de Jalisco, la calificación que tiene de 88.2 es en cuarta vuelta, pero luego aparece, por ejemplo, en tercer lugar Campeche con 6.4, pero está apenas en la primera vuelta. Sí. Eso quiere decir que conforme vayan avanzando en la evaluación se puede ir moviendo el ranking. Claro, hay algo que hay que precisar, y es preciso decir que esta es la primera vez que Cintra evalúa a los 32 congresos locales. Uh-huh. Por eso hay algunos congresos que nunca habían sido evaluados, porque es la primera vez. Hay otros ejercicios, por ejemplo, lo que pasaba antes es que cada grupo local, por ejemplo en Jalisco, evaluaba al Congreso de Jalisco cada año. Sí. Pero en Campeche no teníamos presencia y no se había evaluado nunca. Con esta evaluación se hizo el primer esfuerzo nacional de evaluar los 32 congresos. Como bien lo dices, pues puede, por ejemplo, es la primera vez que evaluamos a Durango y a Coahuila, ¿no? Es uh-huh. La primera vez que evaluamos los 2 congresos. Y sí, el objetivo es que cada año se realice esta evaluación y que con cada año los congresos puedan crecer su calificación y subir en el ranking nacional, ¿no? Hay tendencias positivas y tendencias negativas, como ustedes las clasifican. Quiero hablar de las tendencias negativas y mira, esta evaluación cobra especial relevancia en el marco de un proceso electoral que nosotros estaremos teniendo en Coahuila el próximo 18 de octubre para renovar el Congreso local. Y nosotros hemos insistido mucho, es una elección huérfana, es una elección que no atrae mucho al electorado, porque tengo la impresión que todavía no hay claridad sobre la relevancia de lo que se decide en cada uno de los congresos. Entonces, por eso es que nosotros queremos hacer énfasis en por qué es tan importante un estudio como este que nos presenta Cintra, pero además cómo poder revertir estas tendencias negativas desde el momento mismo de la elección de quienes van a ocupar cada uno de los puestos del Congreso local. Porque hablan en tendencias negativas que solo 22% de los congresos a nivel nacional presentaron información básica, esta es la 3 de 3, ¿no? La declaración patrimonial de intereses y fiscal de cada diputación. Pero esto es algo básico. ¿Cómo es posible que lo dejemos pasar, Carlos? Sí, estoy muy de acuerdo contigo que en los estados donde hay elecciones este año y donde habrá elecciones el próximo año, que en la mayoría se elegirán congresos locales, en algunas alcaldías, en pocos gobernaturas, pues es importante tener estos estudios en la mano para exigir a las y los legisladores que quieran buscar la reelección, por ejemplo, ¿no? Evaluar el desempeño de las actuales legislaturas. Pero como bien lo dices, también es fundamental que hagamos una campaña de pedagogía política para que la ciudadanía entienda el alcance e importancia de los congresos locales. O sea,
quienes definen el rumbo de los estados, porque son quienes definen la política presupuestal de los estados, ¿no? Son también quienes definen otro tipo de políticas públicas en instituciones, las designaciones públicas que son fundamentales, nombrar al auditor superior, a los fiscales anticorrupción, a otros múltiples cargos que cada uno de los estados tienen particularidades. Pues por eso es fundamental, como tú bien lo señalas, solo 22% de los congresos presentan esta información básica. Pues ahora desde las candidaturas deberíamos exigirlo, pues, ¿no? Esta presentación de declaraciones básicas y después exigirlas en el cargo, ¿no? Claro, por supuesto. Y bueno, ¿cómo acceder a la información que ahora mismo, por ejemplo, nosotros tenemos desplegada, Carlos? Me gustaría que hicieras una invitación al público de Contextos, a los coahuilenses y a los duranguenses por igual, para que revisen toda esta información que tanto trabajo significa y tanto esfuerzo también. Sí, les invitamos a consultar esta información desde nuestra página web, cintra.org.mx, que, dicho sea de paso, en este año cumplimos 18 años de incidencia en este tipo de evaluaciones, y en redes sociales, en Facebook, Ciudadanos por Municipios Transparentes, y en Twitter, @Cintra. Les invito a seguir, a difundir estos resultados, vamos a hacer una estrategia de incidencia y buscar a los legisladores de Coahuila y de Durango para presentarles los resultados particulares a ellos y que esto pueda derivar en una agenda por el Parlamento abierto en aquellas regiones, ¿no? Ojalá que así sea. Pues muchísimas gracias, Carlos, por este primer acercamiento. Esperamos que no sea, por supuesto, solo una vez, sino que tengamos esta información de manera constante y esta evaluación de lo que hacen los legisladores para que podamos estimular la participación también del ciudadano, que finalmente eso es lo más importante. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias a ti y un saludo para todos por allá. Muchas gracias por el espacio. Muchísimas gracias. Estuvo con nosotros Carlos Aguirre Arias, coordinador nacional de Cintra, Ciudadanos por Municipios Transparentes. Bueno, vamos a la pausa, regresamos enseguida.